Bueno, informamos antes de ver los deportes lo que está ocurriendo en el Ministerio Público. Se ha autorizado el allanamiento y el descerraje del registro domiciliario de 2 oficinas donde trabaja el asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación en temas de enlace parlamentario. Se trata de Juan Manuel Duarte Castro, asesor principal de Pedro Chávarri, que ha recibido a personas en su oficina, en la que trabaja, en las instalaciones del Ministerio Público, al fiscal José Domingo Pérez, que ha pedido esto para conseguir documentación vinculada al partido político Fuerza Popular, vinculada también la documentación a personas naturales y jurídicas investigadas, documentación relacionada a la campaña electoral correspondiente al año 2011 y 2016. Estas son fotografías de lo que viene sucediendo en esta intervención judicial, permitida además por el juez Richard Concepción Carguancho, donde además se busca documentación que contenga información relevante para la investigación que vincula el grupo de interés de Keiko Fujimori Iguchi con Pedro Chávarri Vallejos, equipos de cómputo, informáticos y otros datos que contengan información relevante, fotos, como decíamos, que son del Ministerio Público, el piso 9, donde trabaja el asesor de Pedro Chávarri en 2 oficinas y que acaban de ser judicialmente allanadas con descerraje y registro domiciliario, como veíamos. También se está buscando todo lo que sea pertinente al objeto de investigación en el caso de lo que se está trabajando en el caso de los cócteles de Fuerza 2011. Como decíamos, está el fiscal José Domingo Pérez en el lugar. Estas son las fotografías que nos llegan de esta intervención judicial que ha autorizado el juez Richard Concepción Carguancho y que dispone entonces el allanamiento de 48 horas en estos 2 inmuebles, materia de investigación a partir de ahora, y la ejecución de esta resolución judicial que ha sido solicitada por el fiscal José Domingo Pérez, a quien vemos en las imágenes en este momento. Son las fotografías de lo que viene ocurriendo esta noche en el piso 9 de la Fiscalía, ubicada en la avenida Abancay, en las oficinas de la persona más cercana a Pedro Chávarri, que está siendo intervenida judicialmente con un allanamiento, con un descerraje y con un registro domiciliario a pedido del fiscal José Domingo Pérez y permitido, autorizado por el juez Richard Concepción Carguancho. Está sucediendo esto entonces viernes en la noche en las oficinas del Ministerio Público. Son fotografías además que nos llegan para poder precisamente demostrar lo que está sucediendo a partir de esta resolución judicial que ha sido conocida hace solo instantes y que permiten el allanamiento de estos 2 locales. Son las 2 oficinas donde trabaja Juan Manuel Duarte Castro, que es la persona que se desempeña como asesor de despacho de la Fiscalía de la Nación en temas de enlace parlamentario. Tenemos un equipo que se está trasladando, que ya está llegando a la Fiscalía para tener información desde estas oficinas. Precisamente la vemos en imágenes a nuestra compañera Marian Jauregui. Marian, adelante, te escuchamos. Esa diligencia de allanamiento autorizada por el juez Richard Concepción Carguancho está a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Y lo que se está procediendo a hacer en este momento es ingresar a la oficina de Juan Manuel Duarte Castro. ¿Quién es este señor? Es el asesor principal del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, en temas de enlaces parlamentarios. Y lo más importante que hay que resaltar es que este señor ya había sido mencionado por el fiscal Chávarri cuando él estuvo en este interrogatorio de Domingo Pérez, y dijo que fue contratado a pedido o porque fue sugerido por personas vinculadas a Fuerza Popular. El señor Juan Manuel Duarte Castro fue asesor del congresista Bienvenido Ramírez y finalmente fue contratado por el fiscal de la Nación porque consideró que era una persona que era idónea para establecer un enlace con la fuerza mayoritaria del Parlamento. Es una medida que, como bien les estamos mencionando,
ha sido aceptada por el juez Richard Concepción Carguancho y se está llevando a cabo en este momento. ¿Qué implica? Recoger toda la documentación que pueda tener alguna vinculación a Fuerza Popular, que aporte a la investigación, y también registrar a las personas que se puedan encontrar al interior de esta oficina o que lleguen a la oficina en medio de esta diligencia. Por el momento lo que vemos alrededor del Ministerio Público es una gran presencia de policías en todo el perímetro, los alrededores. Todavía no hemos podido ver al fiscal José Domingo Pérez porque la diligencia se encuentra en curso y seguramente todavía va a tomar bastante tiempo. Pero esto es lo que tenemos de información a esta hora de la noche. Se realiza en el piso 9, reiteramos, y se está haciendo un allanamiento a la oficina de Juan Manuel Duarte Castro, asesor principal del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Bien, eso entonces es nuestra compañera Marian Jauregui, que se encuentra en los exteriores del Ministerio Público, y ella se estaba refiriendo precisamente al documento que ha sido admitido por el juez Richard Concepción Carguancho y habla de esta prueba de que habría alguna relación entre el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y ha sido prestada esta declaración el 30 de noviembre del 2018. Señala que hay de alguna forma una relación entre Pedro Chávarri con el partido Fuerza Popular. Eso es lo que de alguna forma está tratando de investigar con esta diligencia en la que vemos al fiscal José Domingo Pérez interviniendo en las oficinas de la persona más cercana a Pedro Chávarri en el piso 9 del Ministerio Público. Lo que dice en este espacio, en la resolución, es que se le hacen estas preguntas: la vinculación de Pedro Chávarri Vallejos con el partido de Fuerza Popular se encuentra acreditada con su declaración prestada el 30 de noviembre del 2018. Señala que los conductores del actual Congreso de la República le recomendaron contratar para la Fiscalía de la Nación al asesor Juan Manuel Duarte Castro, como se procede citar a continuación. Y citan justamente: usted ha señalado en respuesta a la pregunta formulada por la representante de la Procuraduría que ha conversado con Juan Manuel Duarte Castro, repetimos, la persona que trabaja en estas oficinas que están siendo intervenidas, antes de ocupar el cargo de fiscal de la Nación. Se le solicita se precise las circunstancias como lo conoce. Y él explica en este documento que por recomendaciones de personas vinculadas a la conducción del Congreso en la búsqueda de buenos elementos fue que habría estado relacionado a él y acercándose a él. Vio un perfil de un profesional conocedor que podía cumplir de alguna manera el enlace necesario con el Congreso de la República, y por eso es que finalmente acude a él y termina por contratarlo, diciendo también en este documento, en esta respuesta, que fueron entrevistados varios profesionales que querían ocupar el cargo de enlace con el Congreso de la República, pero que al fin se decidió por esta persona, que sería cercana o recomendada en todo caso por personas de Fuerza Popular dentro del Congreso. Esta sería entonces la conexión que ha encontrado el fiscal José Domingo Pérez para intervenir esta noche la entrevista de Juan Manuel Duarte Castro. Esta mañana ya se sabe, además, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, ha declarado sobre lo que en algún momento dijo el presidente de la República, Martín Vizcarra, acerca de Odebrecht, si debería seguir trabajando o no debería seguir trabajando en el país, y esa ha sido la razón por la que él ha pedido una investigación, que se inicie una investigación en el Congreso de la República. Y por otra parte, tras una junta de fiscales en la que los 4 fiscales supremos que trabajan a su lado en la jerarquía mayor de la Fiscalía de la Nación le han recomendado que dé un paso al costado, que evalúe su permanencia en como la cabeza de la Fiscalía de nuestro país, y él ha indicado que no iba a renunciar, que él continuaba en el cargo pese a estas recomendaciones, aunque ha dicho que las iba a evaluar. Esto es lo que sucedía el día de hoy, tras la marcha multitudinaria del día de ayer, que también solicitaba su renuncia. Ayer el fiscal supremo, Pablo Sánchez, que están viendo en imágenes, al lado de Zoraida, renuncien. Hoy tuvieron una junta los 5 fiscales supremos, donde está
Pedro Chávarri y le han pedido ya a los 4 que evalúe su permanencia. Finalmente, él continúa en el cargo y estas son diligencias, las que ustedes han podido ver, que están sucediendo esta noche en el Ministerio Público. El fiscal José Domingo Pérez, entonces, continúa trabajando a esta hora en el piso 9 de la Fiscalía de la Nación, en las oficinas del asesor principal de Pedro Chávarri. Con esta información nosotros nos despedimos, se quedan ustedes con contacto con Mijael Garrido Leca y nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Aclaró que su juramento... Estos son los hechos que escribieron la historia del 2018. Hola, buenas noches, son las 11:02, yo soy Mijael Garrido Leca y esto es Contacto. Han pasado muchas cosas en el Ministerio Público esta semana y vamos a conversar sobre ellas, pero en este momento nuestra compañera Marian Jauregui se encuentra justamente en la sede de la Fiscalía, porque el juez Concepción Carguancho ha aprobado un pedido que hizo el fiscal José Domingo Pérez para allanar la oficina del asesor principal del señor fiscal de la Nación Pedro Chávarri, el señor Juan Manuel Duarte Castro. ¿Estamos conectados con Marian? Bueno, probablemente en unos instantes tomamos la conexión con ella, pero lo que ha sucedido es que el fiscal José Domingo Pérez ha visto pertinente pedir una orden de deserraje y de allanamiento a 2 oficinas en las que trabaja el señor Duarte, que es el asesor principal de Pedro Chávarri. ¿En qué tiene estribo el pedido? Está básicamente fundamentado en que dentro de estas oficinas podría haber documentación que permita entender mejor los procesos de recepción de dinero para las campañas de Keiko Fujimori del año 2011 y 2016. Y que además también podría ayudar a probar la vinculación que Pedro Chávarri habría tenido o tendría con el fujimorismo y con la bancada de Fuerza Popular. Tenemos en este momento fotos que ven ustedes en el lado derecho de su pantalla del momento en el que la policía procede junto con miembros de la Fiscalía al deserraje. Y ahí está el fiscal José Domingo Pérez, que a estas horas de la noche sigue en el piso 9 de la Fiscalía. Y ya está Marian Jauregui para ponernos al tanto de lo que acaba de suceder. Marian, adelante. ¿Cómo estás, Mijael? Buenas noches. En efecto, como tú bien lo has mencionado, se está llevando a cabo en el piso 9 de este edificio, el edificio principal de la Fiscalía, ubicado en la avenida Abancay, una diligencia de allanamiento que ha sido autorizada por el juez Richard Concepción Carguancho. A cargo de esta se encuentra el fiscal José Domingo Pérez y se trata de ingresar y recabar toda la documentación que se encuentre y que esté relacionada a la investigación del Partido Fuerza Popular en la oficina de Juan Manuel Duarte Castro. Este señor es el asesor principal de Pedro Chávarri, fiscal de la Nación, es un enlace con el Parlamento. Y hay que recordar que la primera vez que se supo o que se escuchó del nombre del señor Juan Manuel Duarte Castro fue precisamente cuando el fiscal Chávarri compareció en este interrogatorio con el fiscal José Domingo Pérez. Se le preguntó por esta persona que estaba vinculada a Fuerza Popular y dijo que fue a pedido de personas vinculadas a este partido político que se contrató a este señor porque había sido asesor del congresista Bienvenido Ramírez, tenía experiencia, conocía el manejo y podía ser un buen enlace con la fuerza mayoritaria del Parlamento. Esto fue lo que se dijo en el interrogatorio y el día de hoy se procede a hacer el allanamiento de su oficina. Es una diligencia que dura 48 horas, según se ha informado en el documento. Seguramente esto va a tomar muchísimas horas, mientras que el fiscal siga trabajando adentro. Además, también se dispone que se interrogue y se registre a todas las personas que se encuentren
al interior de la Bien. oficina o que lleguen. Vamos entonces increpar o frustrar a estar atentos, Marian, frente a cualquier novedad para poder volver a conectarnos contigo y que nos cuentes qué sucede. Pero aquí en el estudio, vamos a regresar, estamos acompañados ya de la congresista Karina Beteta para conversar sobre este tema que ha sido una noticia de último minuto y acá en Canal N hemos cubierto de inmediato y de otras cosas que están también por discutirse. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, Mijael. De la misma manera, con mucho gusto para poder absolver cualquier interrogante que consideran pertinente. Congresista, ¿cuál es el vínculo? ¿Cuál sería el vínculo entre el señor Duarte y Fuerza Popular? Bien, una vez más, sorprendida de la patraña del fiscal Domingo Pérez. Yo sí tengo que hacer una denuncia, basta la persecución. Ahora se nos pretende vincular con un asesor que supuestamente nosotros, Fuerza Popular, lo habríamos propuesto. Es totalmente falso. Pero quien lo Y dijo fue el recuerda- propio señor Chávarri. Totalmente falso. ¿Y por qué mentiría Chávarri? No lo sé, tendrán que ellos que aclarar. Primero, por ejemplo, de este abogado que están hablando, él en el quinquenio pasado fue asesor de congresistas de Perú Posible. Y de la misma manera, en el periodo pasado también fue asesor de congresistas de UPP, que totalmente son ajenos a Fuerza Popular. Si bien es cierto, él fue asesor del congresista Bienvenido, pero es importante recordar que Bienvenido fue expulsado de la bancada Fuerza Popular. Nosotros no tenemos ninguna vinculación como bancada y como partido con el asesor que hoy están pretendiendo señalar que es un asesor propuesto por Fuerza Popular. La rechazo categóricamente. Pero, congresista, es importante recordar los tiempos, ¿no? Porque usted me dice que Bienvenido Ramírez fue expulsado de Fuerza Popular, pero las gestiones en las que se habría conversado la posibilidad de ofrecerle al señor Chávarri un asesor que tenga el manejo, ¿no? Que sea una bisagra entre la bancada mayoritaria del Congreso, que es lo que él dice literalmente en su declaración a En la José Domingo novela Pérez. que dice Domingo Pérez. Bueno, pero esa es la declaración de Chávarri. Entonces, Chávarri dice que era un buen vínculo con la fuerza mayoritaria del Congreso. Entonces, ¿cuál es ese vínculo? Tendrá que decir quién fue la persona que le ha propuesto, pero que yo sepa, Fuerza Popular no propuso al señor asesor que la cual ahora nos pretenden vincular. Lo que sí puedo decir que muchos nosotros de los colegas cuando vimos al congresista Bienvenido, que él estaba asesorándole a él de manera particular, como congresista cada quien escoge sus asesores, sí nos preocupó porque él tenía un antecedente de Perú Posible, pero sin embargo, bueno, es una decisión del congresista Bienvenido. Pero una vez más quiero decir, ya basta de tejer telenovelas en su afán de perjudicar a Fuerza Popular. Pero, el señor, quiero dejar claro, el señor, y usted puede preguntar a cualquier integrante de mi bancada, a este señor nunca lo hemos visto. Congresista, pero usted dentro me del dice que partido. están tejiendo una novela, pero ¿quién está tejiendo aquí? Aquí lo que hay son pruebas y estamos utilizando para fundamentar una declaración del señor Chávarri, la propia palabra del señor Chávarri. Entonces, yo desde O sea, aquí usted le está diciendo exhorto- que el señor le Chávarri está exhorto mintiendo. al señor Chávarri que diga quién fue esa persona que se tomó el nombre de la bancada para proponerle a este señor que en representación, por ejemplo, jamás ha tenido alguna coordinación le hago yo una como consulta, congresista de la bancada escúcheme. Fuerza Popular con el señor. El señor Chávarri, el día que dio esa declaración, se despertó y dijo, hoy día voy a mentir para más adelante No, meterme yo en no un creo, problema. por eso digo, tendría que leer la declaración que dice el señor Chávarri respecto a este señor. Pero yo sí le puedo decir, como integrante de la bancada Fuerza Popular, como militante del partido Fuerza Popular, que ¿Está conozco... ¿Está usted a nombre de toda la bancada o a nombre suyo? Porque de repente se han dado reuniones de las que usted no está al tanto. A ver, si me permite, por eso señalaba, yo como integrante de la bancada de Fuerza Popular, como miembro del partido Fuerza Popular, jamás he visto a este señor ser integrante o partícipe de algunas actividades de nuestro partido Fuerza Popular. Por ello, yo no puedo ni siquiera pensar que alguien de mi bancada le haya propuesto, porque tendríamos una vinculación directa con la bancada para con el señor Chávarri. Señora Beteta, justamente la idea de este asesor sería que sea alguien con quien tienen llegada, pero que no necesariamente es pública. Ese es el rol Por de un eso enlace, vuelvo de una a bisagra. vuelvo a Entonces, yo le señalar. vuelvo a preguntar, podría ser, usted me está hablando a título personal y eso yo lo entiendo, pero podría ser que algún miembro de su bancada haya tenido estas conversaciones efectivamente con el señor Chávarri. De ninguna No manera. se puede descartar. De ninguna manera. Más bien había una preocupación nata en mi bancada
Entonces, tomamos pero, congresista, pero conocimiento, entonces perdón, usted me está diciendo que cuando- Chávarri se está inventando esto. No, cuando tomamos conocimiento que este señor era asesor parlamentario del señor Chávarri, nos llamaba la atención porque de alguna manera veían el tema, porque depende de la Fiscalía de la Nación, el tema del señor Bienvenido. Pero nosotros no somos quienes para vetar ni para sugerir quiénes deben trabajar en Eso las nos instituciones lo explicó ya, públicas. sí. Sí, pero vuelvo a señalar, yo estoy plenamente segura que ningún integrante de la bancada Fuerza Popular ha propuesto a este señor para que sea coordinador parlamentario del fiscal con el Congreso de la República. Congresista, mire, aquí hay dos opciones. O lo que el señor Chávarri ha dicho es cierto o es falso. Si es que es cierto, usted está mintiendo porque no tiene la información completa. Si Yo es no que es estoy falso, el mintiendo. señor Chávarri está mintiendo. Yo no estoy mintiendo. Entonces, yo le pregunto, por ¿el eso señor digo, Chávarri está mintiendo entonces? vuelvo a señalar, tendría que ver la declaración que dice el señor Chávarri, porque yo no le creo absolutamente nada de lo que diga el señor Domingo Pérez, así de simple. No le creo absolutamente nada porque el señor teje novelas para inventar. Y una muestra que te voy a decir que el señor Domingo Pérez, aparte de haber plagiado su tesis, desde ahí ya me genera muchas dudas, en haber salido a mentir al pueblo, decir que por culpa de la crisis del Ministerio Público... Pero eso lo ha A dicho ver si me Chávarri, permite, no Domingo Pérez. Si me permite. Por culpa del Ministerio Público de la crisis que ocurría, se había suspendido las diligencias que iba a haber en Brasil. Total, resulta que no fue por esas consecuencias de la crisis del Ministerio Público, sino fue por un cambio de gobierno en Brasil que el presidente designó a un nuevo ministro de Justicia y el nuevo ministro de Justicia designó a nuevos procuradores y por eso reprogramaron la audiencia. Ahora Entiendo, bien, pero congresista, permítame regresar al tema central de la discusión que a mí me parece fundamental, sobre todo esta noche, mientras el allanamiento se da. Y es que, otra vez, aquí o el señor Chávarri está mintiendo o usted de repente no está informada. Mi pregunta es, ¿usted asume que el señor Chávarri está mintiendo porque me dice que bajo ninguna circunstancia ningún miembro de su bancada habría acercado a hablar con Chávarri? ¿Por qué mentiría Chávarri? Por lo que yo sí puedo decir que mi bancada jamás, a nombre de mi bancada, ha sugerido a algún funcionario para que pueda estar ya sea en el Ejecutivo o en cualquier instancia. Que algún congresista se haya atrevido a nombre de la bancada a recomendar, tendrá que responder. Y yo sí desde aquí le exhorto al señor Chávarri que diga quién fue ese congresista quien le propuso para que en representación de mi bancada pueda ser su coordinador parlamentario. Vuelvo a señalar, al señor Pero congresista, Duarte jamás ¿cómo puede lo he usted visto? afirmarme, disculpe Yo le puedo- la interrupción, cómo puede usted afirmarme con tanta convicción algo tan categórico como lo que dice, cuando en su bancada ha habido gente que mientras compartía escaño eran colaboradores eficaces? Bueno, O sea, claramente Fuerza Popular ha tenido bastantes personas que han siempre actuado hay- lejos de lo que siempre el... no faltan traidores, ¿no es cierto? Pero en este el caso... calificativo lo ha puesto usted, en pero este lo que yo le caso, pregunto es, sí. ¿puede ser que alguien haya actuado por fuera de la directiva regular? Pero vuelvo a señalar, lo que no puedo aceptar que pretenda en esta investigación y en este allanamiento, bajo el pedido del fiscal Domingo Pérez al juez Carguancho, decir que una prueba de vinculación de Fuerza Popular con el fiscal Chávarri sea un coordinador parlamentario. Vuelvo a señalar, este señor jamás pudo haber sido siquiera propuesto por mi bancada para que nos pueda representar. Es más, jamás le he pedido ni siquiera una cita con el fiscal de la Nación. Jamás el señor ni siquiera me ha alcanzado un papel a nombre del Ministerio Público. Entonces, creo yo, aquí las cosas se tienen que aclarar. Ya basta de seguir persiguiendo a Fuerza Popular. Me gustaría cómo el señor Domingo Pérez haría estos allanamientos, por ejemplo, para descubrir el caso Chincheros, que archivó. Por ejemplo, no hay ningún allanamiento en el caso de Lavallato con las empresas Odebrecht. Pero aquí el problema está, señora Beteta, y regreso a lo mismo, a que el argumento que está usando José Domingo Pérez no es otro que la propia declaración de quien está siendo allanado. Y tengo la declaración literal aquí, en donde el señor, la voy a leer, en la que la pregunta que le hacen es: usted ha señalado, en respuesta a la pregunta formulada por el representante de la Procuraduría, que usted ha conversado con Juan Manuel Duarte Castro antes de ocupar el cargo de fiscal de la Nación. Se le solicita que precise en qué circunstancias conoce a la persona de Juan Manuel Castro. Y aquí un testigo dice lo un siguiente. testigo. Sí, este es no un es testigo. el señor Chávarri, es un testigo. Un segundo.
En primer lugar, por recomendaciones, por buenas personas vinculadas a la conducción del Congreso en la búsqueda de buenos elementos, pues lo habían estado anteriormente, con los que había estado anteriormente no me satisfacían en esa labor. Vi un perfil de un profesional conocedor que podía cumplir de alguna manera el rol de enlace con la fuerza mayoritaria del Congreso. Ahora, este es el señor Chávarri como testigo. Ojo. Por eso te digo, pero no dice en ningún momento dice que fue propuesto por Fuerza Popular. Seguramente, quiero entender en ese sentido, que bueno, pues alguien se fue y dijo, nosotros tenemos una buena relación con congresistas no, claro, de la pero bancada por experiencia. Lo que sí dice es que podría bien cumplir, y con mayor solvencia, porque dice que los anteriores no habían satisfecho sus expectativas, el trabajo de posiblemente porque tenía ser experiencia enlace parlamentaria, porque este señor Claro, trabaja ya exacto, hace pero 3 entonces, periodos en el Parlamento. Por eso, ¿no? entonces como tiene esta experiencia, el señor Chávarri puede haber visto en él una figura de enlace. Al señor Chávarri se le está acusando de tener alguna vinculación con Fuerza Popular. Entonces no es tan descabellado pensar que ahí en su oficina puede haber pruebas de esa vinculación. Es descabellado, ¿por qué? Porque se nos pretende vender hacia el país que nosotros habríamos propuesto a este señor para que en representación de Fuerza Popular pueda hacer algún favor a nuestra bancada. Esa es la que vengo a rechazar. Que el señor haya visto algunos perfiles del señor seguramente por la experiencia es muy diferente que como lo dice, porque usted mismo ha dado textualmente, el señor Chávarri no dice que ha sido una propuesta de la bancada mayoritaria para que él pueda ser un asesor de enlace, que son dos temas totalmente diferentes. Por ello, yo sí me atrevo a decir que yo estoy plenamente convencida que nadie de mi bancada, a nombre de mi partido, haya sugerido a este señor para que sea coordinador parlamentario del fiscal de la Nación. Bueno, pero en todo caso no solamente hay la orden, el pedido del fiscal, sino la orden de un juez, ¿no? El juez Concepción ha valorado las pruebas. Pero bueno, y ha ya tenemos la experiencia del juez Carguancho, simplemente es otro operador de personas que quieren dañar la imagen de Fuerza Popular. ¿Qué personas? Una muestra, por ejemplo, hay muchos intereses. ¿Pero cuáles, pues? Por ejemplo, hay muchos intereses del propio gobierno, hay intereses de los opositores, quienes defienden, por ejemplo, a que no se investiguen los casos de corrupción de la señora Villarán, que quieren tapar el caso de la corrupción del señor Kuczynski, del señor Toledo. Recordemos que esta misma gente que salen a las calles para gritar como que se crean los defensores de la lucha contra la corrupción, cuando fueron los que convivieron, fueron estas mismas cuadrillas que convivieron durante estos 18 años de gobierno tras gobierno. Estuvieron con Toledo, luego estuvieron en el gobierno de la misma manera del señor García, porque algunos también eran funcionarios, luego con el señor Ollanta, luego con PPK y siguen actualmente con el señor Vizcarra. Entonces, toda esta gente que han hecho daño al país, ahora nos quieren mostrar como que son los indignados. ¿Indignados por qué? Porque están cuidando los intereses de estas empresas corruptas. ¿Y a usted no le parece que la bancada de Fuerza Popular, en lo que va al quinquenio, le ha hecho daño al país? No, de ninguna manera, ningún daño. Yo le pediría a ver que nos pueda mencionar cuál es el daño que puede haber hecho la bancada al país. Y le pregunto, en todo caso, si es que han habido este montón de empresas que han estado licitando y que han estado pues, robando al país, desde las brasileñas hasta las consorciadas, el Club de Construcción, todas estas, ¿por qué desde el Congreso no se ha legislado en contra de ellos? Justamente se había presentado un proyecto para que se pueda prohibir que estas empresas corruptas puedan seguir trabajando en el Perú. Recordarás que salieron muchos abogados, muchos estudios de abogados, salieron muchos funcionarios, incluso en ese entonces la ministra de Justicia, la señora Marisol Pérez, señalaron que eran inconstitucional porque no se les podía impedir a las empresas, mientras no eran sentenciadas, de poder trabajar en cualquier obra. Lo que pasa es que a una empresa no se le puede prohibir licitar con el Estado, salvo que haya una sentencia que así lo... Bueno, pues, lamentablemente nos gusta, ya, no es pero, eso, ¿no? Pero sí se ha podido legislar de una manera tal en que los procesos de licitación y los procesos de adjudicación de la buena pro de la obra que se va a ejecutar tengan filtros mucho más rigurosos y de esta manera pues nos aseguramos de que no suceda. Eso sí existe, pero lamentablemente cada gobierno pues han puesto funcionarios que simplemente se ven de la vista gorda y pueden pasar por alto. Tenemos ahí Proinversión.
Recuerda que cuando se investigó en el tema del Lavallato, justamente Proinversión fue artífice para poder ayudar, era un enlace con los estudios jurídicos para validar algunas irregularidades y con opiniones ya y con respecto a eso, ¿qué hicieron ustedes por como ejemplo, fiscalizadores? Dirigidas para favorecer a estas empresas corruptas. Por eso se ha hecho, digamos, una investigación. Lamentablemente en el tiempo que hemos tenido, hemos podido ir, y además por la misma conformación de la comisión, que nosotros no podíamos investigar a empresas privadas, no hemos podido determinar la responsabilidad, y por ello dentro de las conclusiones que termina la Comisión Lavallato, sugerimos que el Congreso de la República forme una comisión investigadora. ¿Para qué? Para poder determinar las sanciones y responsabilidades de los árbitros, responsabilidad de los estudios jurídicos, también de los medios de comunicación que recibieron plata de las empresas corruptas, no solamente las brasileñas. Recordemos que el mismo señor Marcelo Odebrecht dijo, y Barata dijo un montón, que no, pero el Congreso puede ellos poner coimearon. filtros a todas. Por supuesto que sí, están los filtros. El problema no es por leyes, el problema son de personas. La corrupción no es porque falta un ajuste por una norma, es cuestión de personas. Ya se ha demostrado, lamentablemente, por más leyes drásticas que puede existir, no está impidiendo que los corruptos sigan haciendo de la suya. Y una consulta, hablando de personas y regresando un poco al tema del Ministerio Público, ¿usted cree que el señor Chávarri debería continuar en su cargo? Mira, yo creo que no solamente el señor Chávarri, sino que tiene que haber una reestructuración en el Ministerio Público. Eso lo creemos todos los peruanos, pero Keiko Fujimori ya dijo que... Por eso, si yo estaría segura que con la salida del señor Chávarri se soluciona el problema del Ministerio Público, creo que todos iríamos en ese sentido. Pero eso no es así. Lo que quieren es un grupo, es tomar el Ministerio Público. ¿Para qué? Para tener un fiscal de la nación a su medida. ¿Qué para grupo? Que sigan, ¿Quién? ¿El presidente? Todos, hay un grupo. Aquí podríamos decir hasta son organizaciones que están formadas para seguir brindando a los corruptos. Tenemos IDL, tenemos, digamos, muchos abogados que asesoraron y brindaron asesorías a las empresas corruptas, parte que posiblemente vemos ahí congresistas, ¿no?, afines al gobierno, que dicen ser bancadas liberales, pero al final son gobernistas, porque tienen a uno de sus integrantes como miembro de ministro en el actual gobierno, o tienen a la esposa, o tienen algún familiar directo trabajando en el Ejecutivo. Entonces hay intereses. Aquí eso es lo que debemos de entender, que me molesta, y por eso sí tengo que salir a reclamar que aquellos que nos quieren vender la idea que no, tenemos que sacar a Juan o a María porque ellos son los corruptos y los demás no. No es así. Lo que ellos quieren es un fiscal a su medida, y yo lo he denunciado públicamente en varias oportunidades. Por ejemplo, según ellos dicen que la salvación de todos los problemas del Ministerio Público sería que el señor Pablo Sánchez pueda ser fiscal de la Nación. Recordemos la nefasta gestión del señor Pablo Sánchez, antes de recordar que no hizo la nefasta absolutamente gestión nada con el caso de Pablo Odebrecht. Sánchez, yo le estoy preguntando concretamente por Chávarri, porque el señor Chávarri... Ya, pero yo le estoy preguntando cuál es su opinión. Yo creo que ya el señor, por estas idas y venidas que saca primero a los fiscales, luego los repone, yo creo que él debería dar un paso al costado. Pero esto corresponde, sin embargo, vuelvo a señalar, siempre ser respetuosa de las autonomías que puedan tener cualquier poder del Estado. Sin embargo, yo soy consciente que el Ministerio Público atraviesa por una crisis generalizada, y por ello yo sí propongo que deberían irse todos los fiscales supremos. Pero el señor Chávarri en particular, un paso al costado. Incluido todos. Porque con la salida del señor Chávarri, ¿a quién favorecemos? Al señor Pablo Sánchez. Así es de directo. Así de claro. Entonces, si realmente queremos combatir contra la corrupción y queremos un Ministerio Público empoderado, un Ministerio Público con liderazgo, tenemos también buenos jueces, tenemos, buenos fiscales superiores, fiscales provinciales a nivel nacional, que ellos podrían tomar la decisión. ¿Por qué nosotros reclamamos, por ejemplo, la propuesta que hace el Ejecutivo? ¿Por qué solamente aquí se cumplen 10 años? ¿Por qué no puede ser todos los fiscales supremos adjuntos, que son como 14? Hemos volado en tiempo, como siempre nos suele suceder, pero vamos a conversar de esto más adelante, estoy seguro. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
Gracias. Tenga usted buenas noches. Hacemos un corte y regresamos con Andrés Flores Araos y con Francisco Díaz Canseco para hablar sobre el proyecto de ley que ha presentado el presidente